Buenos días familia, ¿cómo están? Miren estos panes integrales que se están cocinando, espectacular familia. Vamos a utilizar harina salvado en vez de la harina integral. ¿Cuál es la diferencia de la harina salvado? Es que viene pura fibra, 100% fibra, y uno puede elegir la cantidad que desea agregarle a la harina blanco para hacer su propia harina integral. Sin embargo, la harina integral ya viene incluido tanto harina blanco como salvado, por lo que no nos queda otra opción que utilizar la receta que nos produce la misma empresa que hace la harina integral. En este caso nosotros vamos a utilizar la harina salvado para hacer nuestra propia receta de harina integral y vamos a realizar estos panes espectaculares que se están cocinando. Así que vamos paso a paso en la receta familia. Nos vemos dentro. Vamos a hacer un pan integral hoy familia. Vamos a comenzar la receta. Vamos a esponjar nuestra levadura. 2 cucharas de harina de fuerza, 1 cuchara de azúcar y vamos a pesar un total de 20 gramos de levadura. Ya tenemos agua, en total 500 ml. 500 a 600 ml aproximadamente vamos a utilizar de agua. Mezclamos bien y vamos a dejar reposar nuestra levadura 10 minutitos. Vamos a pesar 900 gramos de harina normal, harina 3.0. Ahí está, 900 gramos. Y vamos a agregarle harina salvado. Ok, 100 gramos de harina salvada. Ahí está. Una cuchara de azúcar. Y 20 gramos de sal. Vamos a agregarle 3 cucharadas de semilla. Contiene chía, sésamo, semilla de lino y girasol. 1, 2 y 3. Y vamos a agregarle manteca 50 gramos. Muy bien, vamos a empezar a mezclar todo con la mano, así de esta manera. Mezclamos todo. Hacemos un hoyo en el medio. Y nuestra levadura ya está esponjando, así que vamos a empezar el mezclado. Mezclamos, tiramos un poco de agua. Vamos a empezar a mezclar primero. Por una maderita así, mezclamos bien. Vamos a ir agregando agua. Mezclamos un poco más. Una vez que tengamos acá, en este punto, en el medio, le vamos a agregar un ingrediente que consiste en la melaza. Vamos a agregarle 1 cucharada de melaza en el medio, así, de esta manera. Y automáticamente después
Ya vamos a empezar el amasado. Quitamos nuestra maderita. Limpiamos nuestra cuchara. Quitamos la cuchara y ya empezamos el amasado. Agregamos un poco de agua. Ya usamos en total los 500 ml de agua y vamos a agregar otros 100 más. Voy a medir acá. 100 ml de agua más. Ahí está. Ya tengo 100 ml de agua más. Voy a ir tirando de a poquito porque lo que yo busco es una masa un poquitito duro. Yo no estoy buscando una masa muy blanda en esta ocasión. Tiene que ser un poco duro. Le voy tirando despacito otra vez. Y trabajo un poco más. Aproximadamente ya estamos utilizando 550 ml de agua. Esto es más o menos lo que buscamos, familia, esta consistencia. Vamos a sacar ya nuestra masa. No buscamos una masa muy fuerte en esta ocasión. Tiene que ser una masa, no buscamos una masa muy blanda, buscamos una masa promedio. Un poquitito durita. Agregamos un poco de harina, así, y vamos a formar un poquitito. Ok, esta es la masa que buscamos, familia. No es una masa muy blanda, es una masa un poquitito dura y se puede manejar bien. Miren, un toque y no se pega por la mano. Miren. Ok, vamos a hacer 5 pedazos de esta masa. Vamos a pesar 350 gramos cada uno. Ok, están los 5, sobró un poquitito, así que reparto un poquitito a cada uno y ya está. Lo que hacemos acá es embollar, así de esta manera. Vamos embollando. Ahí. Agregaremos un poquitito de harina acá. Y vamos a dejar reposar acá. Ok, dejamos acá. Tapamos con una bolsita. Y ya volvemos cuando este esté listo para embollar. Esta, mi gente, ya volvimos. Cuando ya más o menos tengamos así de esta manera nuestra masa bien reposada, le di unos 40 minutitos porque hoy hace un poco de frío por acá. Ya tenemos nuestra asadera, bien engrasada. Lo que hacemos acá es sencillo, es levantar un poco nuestra espátula. La masa es un poco dura, está bien fermentada, pero no se pega. No hace falta poner ni un poquitito de harina, simplemente apretamos así de esta manera. Luego doblamos acá, así, y estiramos un poco y vamos doblando, así de esta manera. Doblamos y doblamos, así. Y después agarramos en las puntas y le hacemos una especie de estirar, pero solamente las puntas. Y así se queda tipo bolillos. El mismo sistema como si fuera que estamos haciendo unos bolillos. Así, ya le vamos colocando. Vamos a agregar un poquitito nomás de harina por si acaso.
Ok, volvemos a apretar así, estamos bien, así de esta manera, doblamos acá y estiramos un poco y le vamos doblando de a poquito así, vamos doblando así. Una vez que se quede así de esta manera, acá se queda la parte de la unión, ponemos hacia abajo y apretamos un chiquitito, le hacemos un pequeño cigarrito así y después en la punta, acá y acá la mano, seguimos haciendo el cigarrito y ahí se quedan unas puntitas, se queda así familia, tipo unos bolillos, miren, bien linditos. Una vez que tengamos así, vamos a hacerle directamente los cortes familia. Yo utilizo un cuchillo así de esta manera, un cuchillo fino, no es un cuchillo filoso, es tipo serruchito, pero es filoso, se puede utilizar. Entonces directamente desde acá, desde la punta, acá en este punto, le hacemos un corte profundo, así. Luego acá otra vez, un corte con decisión familia, apretamos bien, hacemos un corte profundo, así de esta manera. Luego enharinamos un poquitito el cuchillo y le hacemos varios cortecitos acá en este sentido, así de esta forma. Así sencillito, le hacemos unos cortecitos para que tenga unos dibujitos arriba. Ahí está. Muy bien, una vez que tengamos así, vamos a pintarle con aceite solamente la parte donde hicimos los cortes, ¿sí? Le pintamos todo, también la parte de los cortecitos, le damos un pequeño pincelado de aceite. Ok. Una vez que tengamos así, le vamos a agregar un poco más de semilla. Yo le voy a agregar semilla de sésamo arriba, así de esta manera. Y le voy a agregar un poquito más de semilla de girasol. Le gusta mucho a la gente. Voy metiendo así en las partes donde se abrieron para que se vaya pegando mejor. Muy bien familia, una vez que tengamos ahí ya simplemente le volvemos a tapar y le vamos a dar unos 20 minutitos para que pueda fermentar. Familia, una vez que más o menos esté así, un poco fermentado ya nuestros panes, vamos a precalentar nuestro horno, vamos a poner en 220 grados y vamos a empezar a calentar, vamos a ponerle a 30 minutos aproximadamente. Y un tazoncito así de esta manera vamos a poner acá en esta parte también para que se vaya calentando. Ok, una vez que ya se precalente bien el horno, ya vamos a meter nuestro pan, vamos a volver para ver. Ok familia, acá ya precalentamos todo nuestro horno, vamos a meter directamente, así que ya nuestros panes integrales. Ya fermentó todito, vamos a meter directamente en el horno, ¿sí? Una vez que tengamos ahí, ya que nuestra asaderita que metimos está caliente, vamos a echarle agua.
para que vaya generando un poco de vapor. Ok, ahí le vamos a dejar unos 25 minutos aproximadamente a unos 220 o 130 grados Celsius. Una vez que ya tengamos bien doraditos, bien cocinados, ya vamos a volver para mostrar el resultado. Familia linda hermosa, ya terminamos ya nuestra receta de pan integral. Miren cómo quedaron espectacular estos panes, familia, bien cocinaditos, una buena textura, muy lindo. Miren familia, espero que puedan hacer esta misma receta. Pueden usar, en vez de la harina salvado, pueden utilizar directamente la harina integral, que ya viene incluido tanto harina blanco y la fibra juntos. Viene en presentación de 1 kilo, pueden hacer directamente de eso. O simplemente compran la harina salvado y van agregando la cantidad que van a necesitar para la receta. En este caso utilizamos 900 gramos de harina blanco y hemos utilizado un total de 100 gramos de harina salvado, solamente esa cantidad. Miren cómo quedamos. Voy a partir uno al medio para que vea la textura, cómo quedaban por dentro familia. Así quedaban por dentro familia, bien linditos, bien cocinaditos familia. Espero que les guste esta receta y puedan hacer esta misma receta en sus hogares familia. Miren cómo son crujientes por arriba familia, bien cocinado. Espero que les guste familia esta receta. Espero que me dejen un manito arriba, puedan suscribirse a los nuevos y vamos a encontrarnos en un próximo video oportunamente.